Acompáñenme al libro de Apocalipsis capítulo 14 y estaremos leyendo versos 12 y 13 esta noche. Apocalipsis capítulo 14, verso 12 y 13, y a la letra dice así la santa palabra de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo, me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén, amén. Puede ocupar su lugar, puede sentarse. Cuando nosotros la semana pasada iniciamos desde el verso 6 en adelante y logré llegar hasta el verso 9, hay algo que quisiera traer que está compuesto, son parte del componente de los versos 12 y 13, es a partir del verso 9, porque ya que en el verso 9 dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a una gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibirá la marca y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Creo que una de las cosas interesantes en el verso 9 y verso 10 es reconocer verdaderamente el sufrimiento eterno de aquellos que se dejen marcar, de aquellos que verdaderamente habla respecto a aquellos que se rebelan contra el Señor. Aunque nosotros sabemos que la Biblia advierte con mucha frecuencia que Dios juzgará a aquellos que se rebelan contra Dios, los inicuos, dice la Biblia, de entre los hombres. Y aunque nosotros leemos esos pasajes, tampoco le tomamos la más debida importancia. Algo interesante que quiero decir: rebelde, el espíritu de rebelión es algo que se opone en contra de hacer la voluntad, no solamente de Dios, sino a veces de seres queridos. O sea, aquello que se rebela en contra, aquello que se opone, aquello que no va a la obediencia. Pablo en muchas ocasiones los llama a nosotros a que vayamos a la obediencia en Cristo. Pero a nosotros nos cuesta a veces aceptarlo. Pero cuando llegamos a ese término, también recordemos que hay muchos que dicen: yo no recibo a Cristo, yo no acepto a Cristo. O a veces reconocemos por la palabra que el Señor nos está hablando, el Espíritu nos está guiando, el Espíritu está diciendo: obedece, obedece, mas nosotros no queremos entrar a la obediencia. Creo que el espíritu de rebelión muchas veces pensamos nosotros que lo tienen otros, menos nosotros. Y seamos sinceros, a veces nosotros debemos de darnos cuenta que nosotros estamos rebelándonos o estamos en contra de todo. Hay ocasiones en las que nosotros debemos de ser sinceros y venir delante de Dios y aceptar que somos nosotros los que nos estamos rebelando. Ahora, no solamente va eso, sino que la palabra también dice hombres inicuos, o sea, está diciendo malos. Y ahora vamos a ver algunos 2 o 3 pasajes bíblicos para que usted vea que realmente lo que el Señor ha hablado
a la humanidad y nos ha hablado a nosotros, porque a veces decimos a la humanidad, pero nunca pensamos que el Señor nos ha hablado a nosotros. En Hechos 17, en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30 y 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Porque nuestra fe no es vana, nuestra fe es real, nuestra fe es verdadera. ¿Por qué dice eso? Porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano, ya que Él dijo: así como yo resucito, vosotros resucitaréis. O sea, nuestra fe no es en vano. En Romanos capítulo 2 y verso 16 dice: y en aquel día Dios juzgará. Romanos 2:16, y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme ¿a qué? Entonces quiere decir que nosotros hemos recibido la dirección correcta a través del Evangelio, las buenas nuevas, la palabra. El problema es que le obedecemos. No. Un rato lloramos, derramamos las lágrimas, nos sentimos el más insignificante delante de Dios, pero nomás pegamos 2, 3 pasos y volvemos a tomar el orgullo, la ira, la contienda y nos le echamos de nuevo. Cosas que deberíamos de darnos cuenta que son algunas de las cosas que nos hacen a nosotros peso en el diario caminar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y del verso 6 al 10 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulaciones a los que os atribulan. Esto quiere decir la ventaja que tenemos al ser hijos de Dios, porque si hay algunos que nos hacen pasar mal tiempo, mire, hay uno que vendrá y realmente vendrá, y eso también nosotros lo pagaremos en aquel día. Verso 7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daráos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Él llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve otra vez la palabra obediencia. Él vuelve a repetirnos a nosotros que obedezcamos. A veces nosotros tomamos esa posición adversa a la voluntad de la palabra. Verso 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahora, ahí da muestra de que el Señor nos juzgará. El Señor da muestra de que nos juzgará. La gente a veces piensa: ¿estaré preparado yo para recibir a Cristo? Mire, hermano, yo le voy a decir, nunca nadie está preparado para recibir a Cristo. Hay algunos que todavía llegan hasta el último instante para decir: ahora yo te recibo, Señor, y están al lazo de solamente de tener un par de horas de vida. Otros ya a veces es la última oración que hacen, entregando su vida a Cristo. Pero tuvieron toda una oportunidad, toda una vida tan larga para poder aceptar y abrir su corazón al Señor, pero no se hace. Es porque nos rebelamos en contra de lo que el Señor quiere darnos o quiere traer a nuestro corazón. Ahora,
quienes rechazan el amor y la gracia de Dios, recordemos que es rechazarlo, es rechazar a Jesucristo, es rechazar a aquel que es el mediador entre Dios y los hombres. A veces nosotros preguntamos no, pero es que no, yo no quiero cambiar de religión, dicen algunos. Esto no es religión, esto se trata de salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de la cual el hombre pueda ser salvo. Por eso Pablo decía claramente en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Ahora, el Evangelio es tan poderoso que nos dará salvación y nos dará a nosotros vida eterna. Pero además de ello, ahora, en mismo Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan, ¿qué? Vamos, conforme a la carne. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Es satisfaciendo nuestros deseos y actuando como a nosotros se nos venga en gana. Diciendo, no obedeciendo. Porque hay estatutos y hay reglamentos establecidos de parte de Dios, bien declarados acá, que nos dicen a nosotros. Mire, a veces hasta los ancianos en las congregaciones, a veces en las congregaciones piensa alguien, yo soy anciano, el pastor no me puede llamar la atención. ¿Cómo no? El pastor le puede llamar la atención, aunque usted sea anciano. Y usted me va a decir, ¿por qué? Porque también los ancianos, como todos los demás, se desvían. Los ancianos, como todos los demás, se equivocan y a veces no quieren caminar, a veces no quieren actuar de la misma forma como actúa también hasta un adolescente. O sea, no es solamente, el Evangelio no está solamente para niños y para jóvenes, porque dicen los jóvenes son los que más se pierden. No, hay también adultos que están perdidos y que necesitan la dirección correcta. Ahora, pero por ser adultos dicen, a mí nadie me va a enseñar nada. Yo me recuerdo aquel hombre que decía, ¿y ustedes creen que el pastor de ustedes me puede enseñar algo? No, es que yo no enseño lo mío, yo enseño lo que el Señor dice en su palabra. Si fuera mío no tendría nada que enseñarle, pero si enseño lo que está en la Biblia, tengo mucho que enseñarle. ¿Por qué? Porque continuamos nosotros haciendo lo que nosotros queremos, sin tomar en cuenta que a la hora de la muerte y el momento propicio que se lleve la resurrección, ¿hacia dónde iremos? ¿Hacia la condenación eterna o hacia la vida eterna? Hay algo que realmente, por eso, es importante entender el propósito de cada uno de los libros. En el verso 12 hay algo interesante, porque empieza hablando y dice, aquí está la paciencia, en Apocalipsis capítulo 14 verso 12, aquí está la paciencia de los santos. Ahora, no de todos, no la paciencia suya y no la paciencia mía, no. El autor se está refiriendo de la paciencia de aquellos que estén pasando, que estén viviendo en la mitad de la tribulación. Estamos hablando de los 144,000 que están allí precisamente atribulados y siendo acosados para negar su fe. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros a veces aquí negamos nuestra fe sin ser atribulados. La negamos simplemente por el deseo y la lucha carnal que nosotros traemos. Por eso es que el texto en este caso no se aplica a nosotros.
el texto se aplica a aquellos que estén en medio de la gran tribulación. Y sigue diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque guardar los mandamientos del Señor es algo muy especial, y la iglesia actual la deberíamos de ¿qué? Deberíamos de vivirlo, de hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo, pero a veces no amamos al prójimo, a veces lo vemos con ojos de dinamita, ¿sí? A veces a nuestro prójimo lo vemos con ojos de destrucción masiva, ¿sí? Sí, y que ¡pum! Y se acaba, ¿no? Ahora, mandamientos, los mandamientos significa que estatutos de Dios. Y los estatutos de Dios nos llevan a obedecerle a Él en lo que dice. Mire, por ejemplo, a los jóvenes dice, honra a tu padre y a tu madre. Ah, bueno, dice, pero ¿cómo yo voy a honrar a mi padre y a mi madre? Que no digan cosas malas de ti. Y tu padre será honrado. Porque el problema es que nosotros hacemos cosas malas en la cual a nuestros padres les llegan a decir las cosas malas que nosotros andamos haciendo. Y a veces, como nosotros los padres no somos también tan buenos, dice, así como el palo la astilla, así como el padre el hijo. Pero el padre, como el padre no obedece los mandamientos de Dios, tampoco el hijo obedece ¿qué? También. Y a veces uno debe de reconocer, tanto que como adultos, como jóvenes, necesitamos obedecer los mandamientos de Dios y la fe en el Señor. El problema nuestro es que por eso es que ellos hacen una diferencia, porque ellos, los que están pasando en medio de la tribulación, obedecen los estatutos y mandamientos de Dios. Aquí a ellos le dicen que adoren al Señor, a ellos les dicen que vayan por las calles y den testimonio del Señor Jesús. A ellos se les manda que prediquen el Evangelio. Y a nosotros nos invitan a hacer un día de evangelismo. No puedo, es que tengo que trabajar. No puedo, es que tengo que ir a sembrar. No puedo, porque tengo que dormir. No puedo, porque tengo un cumpleaños. No puedo, porque tengo un baby shower. No puedo, porque tengo que comer más en mi casa. No puedo, porque tengo un cumpleaños. Hermano, y decimos nosotros que obedecemos, ¿el qué? Los mandamientos de Dios. Y usted me va a decir, no, eso no es. No, ¿y acaso no dice eso en el libro, en los evangelios, en Mateo capítulo 28, Marcos 16? ¿No dice todo ello allá también en Lucas, en Juan? ¿No dice ir y predicar este evangelio a toda criatura? ¿Es ese un mandamiento o no es un mandamiento? Ahora, pero cuando lo tenemos que hacer, lo hacemos. No. El otro día dije yo así, todos los muchachos tienen que venir a tocar, porque vamos a evangelizar. Cada uno empezó a decir, no, es que yo tengo que irme a dar en casamiento, yo tengo que irle a dar de comer al perro, tengo que irle a dar de comer al buey, tengo que ir aquí. Siempre hay un pero. El problema no es eso. El problema no es que nosotros digamos que tenemos que hacer la cosa. El problema es que démonos cuenta que lo que el hombre siembra en aquel día delante de Dios, ¿cómo le contestaremos? ¿Con qué le contestaremos? ¿Qué le diremos al Señor? Le vamos a decir también, Señor, no tengo tiempo para que establezcas tu juicio. No. El juicio está establecido de acuerdo a lo que nosotros sembramos. Allá en el cielo solamente dirá el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. Allá ya no habrá que juzgar. Nosotros fuimos juzgados por nuestros propios
Hechos. ¿A dónde está el Espíritu de Dios? Que le estamos dejando espacio en nuestra vida. ¿Habrá espacio del Espíritu de Dios ahí? Por eso es que estos han sido escogidos de parte de Dios para ese momento crítico, para ese momento tan difícil en el cual verdaderamente estarán pasando. Por eso, mire lo que dice Mateo capítulo 24, verso 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A veces la persona piensa, eso me va a pasar a mí si yo continúo en el evangelio. Hermano querido, no. Él está hablando de aquellos que estén en la última etapa de la tribulación. Este texto no va allí, hermano. Si a veces nosotros estamos tan atribulados para no venir a la iglesia, que porque la secadora no funciona, porque el cabello no quiere obedecer, esas son las grandes tribulaciones que nosotros estamos teniendo. Una de las tribulaciones más grandes que tenía una hermana por ahí que me dijo, no pastor, es que yo no tengo nadie quien me cuide al niño. Entonces quiere decir que el niño suyo no es de bendición. Es de estorbo. No, esa no es tribulación, esa es mentira. Mentira del diablo, que a nosotros se nos va poniendo todo eso por no. Tribulaciones son aquellas que cuando tú predicas, por eso está hablando acá, aquellos que predican, aquellos que estarán predicando en esa etapa tan difícil, es que o callas, o si tú dices ser de Jesús, serán muertos. Porque ellos predicarán en el último tramo. Por eso es que Él está diciendo, y os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre del Señor. Ahora, allí es donde hay una gran diferencia en la que nosotros no podemos entender. ¿Por qué? Porque algunas veces tomamos estos textos y parece que nosotros los aplicamos a la ligereza, a nuestro momento actual. No, hermano, no es así. Verso 13. En el verso 13 dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe. Ahora, aquí en esta parte que le dice a Juan, esa voz que le está diciendo a Juan que escriba es una ordenanza, un mandato. ¿A usted le gusta que lo manden? No, ¿verdad que no le gusta que lo manden? No. Entonces, si a nosotros no nos gusta que nos manden, debemos de ser más ¿qué? Deberíamos de ser más obedientes. Porque al que no le gusta que lo manden, tiene que ser más obediente. Con eso se evita el que lo manden. Amén. Levante su mano así, levante su mano derecha. Ok. Yo voy a obedecer. No a los hombres, pero sí a Dios. Entonces, si tiene el Espíritu de Dios, obedezca. Eso es todo. Porque el problema es que dice, yo no le quiero obedecer a los hombres, pero entonces obedeceré al Espíritu de Dios. ¿Sí? Mira el Espíritu de Dios hasta dónde llega cuando actúa en una persona que se deja ser usada. Y dice que había un hombre ahí en el camino. Y pasó un levita, pasó un sacerdote, y pasa cada uno de aquellos que decimos ser cristiano. Y lo que hacemos es alargar el pie encima de aquel y cuidado con que me toque. ¿Qué hacemos todavía? ¿No? Pero dice que pasó uno que no era ni cristiano. No dice así aquí el texto, pero lo estoy parafraseando para que usted no. ¿Okay? Y a veces decimos, ¿cómo es posible que
que alguien que no sea de la iglesia tenga un mejor corazón, uno que no haya entregado su vida a Cristo tenga mejor corazón que alguien que dice ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque no obedecemos al Espíritu de Dios. Porque si aquellos que abrieron su pierna y se dieron vuelta ya hubieran obedecido a los mandamientos de Dios y se hubieran dejado tocar por el Espíritu en cuanto lo vieron, se hubieran tomado al que estaba allí y lo hubieran ayudado. ¿O me va a decir que cuántas veces en su familia cuando usted era pequeño y lo mandaban a tirar la basura, usted decía, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Que no hay más? ¿Por qué no va él? Y va con su ahí queriendo ¿qué? Decirle a todo mundo que todo mundo obedezca menos yo. Porque no queremos obedecer. Pero sí decimos que amamos a Dios. Entonces, ¿cómo es que decimos que amamos a Dios si no hacemos y no cumplimos los mandamientos de Dios? Porque el mandamiento de Dios es que también cuides a tu prójimo. A mí me encanta en el libro de Éxodo y en el libro de Levíticos, a Moisés se le da una orden que haga unas ciudades de refugio. Unas ciudades donde van a estar aquellos necesitados. Ahora, el problema nuestro es que usted se preguntará, ¿y cómo se mantenían estas ciudades de refugio? ¿Cómo se mantenían estos lugares allá? Estos lugares los mantenía el mismo pueblo. El mismo pueblo. Ahora, y como hay algunos que actúan diferente, no, porque no sé si usted se ha dado cuenta que hay algunos que diezman a los programas de televisión, pero a su iglesia no diezma, pero sí a los programas de televisión. Ahora, ¿y por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad todos aquellos llevaban su aporte al líder de Israel para que él distribuyera eso en las ciudades de refugio. No iba la gente, no, es que yo tengo que llevar personalmente. Porque así somos. Ya nosotros nos estamos revelando. A veces no queremos hablar de estas cosas, pero están relacionados con esta última parte que es de suma importancia. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, no quiero, no, escribe. ¿Cuántas veces le ha dicho usted al Señor no? Ninguno, gloria a Dios. Está bueno, ¿eh? ¿Usted nunca le ha dicho no al Señor? Amén. Al menos uno me dijo amén. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros, mire, y esas son de las cosas que nosotros debemos de aprender a ser sensibles. Hay algo que cabe la pena aquí mencionar, y es que cuando nosotros evangelizamos a alguien, nosotros le hablamos de la oración de fe, ¿sí? Nosotros le decimos, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Pero ¿por qué nunca confesamos nosotros que no queremos obedecer? ¿Por qué si queremos que los demás confiesen que necesitan a Cristo? Pero ¿por qué nosotros nunca declaramos, como el hermano lo acaba de hacer hace un instante, de decir que nosotros nos rebelamos y no obedecemos a Dios? Porque nos cuesta trabajo aceptar que necesitamos que el Espíritu de Dios llene nuestra vida y nos haga un cambio. Haga un cambio. Por eso es que la obediencia de los apóstoles queda acá en un claro, de una forma sobresaliente, porque le dice escribe, y no es que si tiene ganas de escribir, hermano. Aquel sí estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le dice. Pero de aquí en adelante viene algo interesante, de lo cual yo quiero compartir. Y le dije yo que necesitaba hablar un poco sobre esto, porque él
Note, si usted sabe bien de gramática, sabe usted que ahí aparecen 2 puntos. Y va a comenzar a escribir no lo que él quiere, sino lo que Dios quiere que escriba. Por eso él le dice, bienaventurados, aparece la palabra felices. Pero no es para todos, hermano. Vuelvo, repito, no nos equivoquemos, porque allí aparece, dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Pero los que mueren, los que están pasando a media tribulación, esos son felices. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, o sea, por la obra que están realizando.